Hola, buenas noches. Yo soy Gine Alcina. Cordial saludo para nuestra doctora Zaida Jimena Alba, para mis compañeras Joen Gallardo, Luisa Fernanda, María Fernanda. Estamos acá reunidas para llevar a cabo el ejercicio académico del curso de Psicología Política de la unidad 3, etapa 4, métodos y metodologías. Bueno, el curso nos invita a hacer en cuanto a la actividad colaborativa, a hacer un conversatorio en donde podamos expresar eh, y analizar el siguiente interrogante, y es de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales. Bueno, a mí me parece que todos estos factores que se nombran aquí en el interrogante contribuyen y permiten mostrar elementos políticos que dominan el lenguaje. ¿Cómo así? Porque es por medio del lenguaje que se establecen relaciones de poder y construyen cierta dominancia. Entonces, cuando se analizan en el discurso y se identifican esos elementos, quedan expuestas estas formas del lenguaje. Entonces se construye poder y dominancia. Aquí se utilizan ciertas narrativas, metáforas y otros elementos lingüísticos que en los discursos reflejan y refuerzan ideas políticas y sociales. En estos discursos se representan ciertos grupos políticos o sociales, como también, por el contrario, pueden ser marginados o estigmatizados. Entonces, a través del discurso político se pueden crear, o el discurso político, por decirlo así, es un elemento clave, una estrategia clave para posicionar el poder o, por el contrario, para deslegitimar el del poder a ciertos grupos políticos o sociales. Gracias, le doy paso a mis compañeras. Cordial saludo para todos. Voy yo a dar inicio a mi respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales. Desde mi punto de vista, el análisis crítico contribuye de una forma para desentrañar los discursos sociales, las dimensiones ideológicas y políticas. Esto permite profundizar una comprensión de cómo está construida y perpetuada el poder por medio del lenguaje. Puedo decir que se contribuye de varias maneras. Revela las ideologías implícitas. El análisis crítico del discurso desentraña ideología subyacente en el lenguaje, muestra de cómo están reflejados ciertos valores y creencias. Exponen relaciones de poder porque permite conocer el lenguaje de cómo está utilizado y mantiene relaciones de poder. Muestra quién no está integrado en el discurso y quién tiene la voz. Analiza estrategias lingüísticas. De esa forma, el análisis crítico del discurso estudia las estrategias lingüísticas que se utilizan para dominar, manipular, persuadir. Revela de cómo construye y se mantiene las estructuras del poder. Contextualiza los discursos. Es la manera de ayudar a comprender de cómo los discursos se moldean en un contexto político, social e histórico, y de esa forma influye en esos contextos. Bueno, de esa manera puedo decir que se contribuye dicho elemento al relevar de cómo el lenguaje está reflejado y perpetuado en las relaciones de poder por medio del análisis crítico del discurso. Se estudia el uso del lenguaje, las estructuras lingüísticas y los contextos sociales. De esa manera se construye y se mantiene una jerarquía social. Esa es mi respuesta a la pregunta del interrogante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luisa y voy a estar respondiendo a la interrogante. El análisis crítico del discurso ACD es una herramienta poderosa para desentrañar los elementos ideológicos y políticos en los discursos sociales. A través del ACD se examinan no solo las palabras utilizadas, sino también
cómo se usan para construir significados y perpetuar ciertas ideas. Esto revela las estructuras de poder y dominación presentes en la sociedad. Por ejemplo, al analizar el lenguaje empleado por líderes políticos o en los medios de comunicación, se pueden identificar patrones que reflejan y refuerzan las ideologías dominantes. Además, el ACD permite examinar quiénes tienen voz y quién es marginado en los discursos, revelando así las relaciones de poder subyacentes. Al resaltar estos aspectos, el ACD ayuda a fomentar la conciencia crítica entre el público y a cuestionar las narrativas establecidas. Esto es fundamental para promover la diversidad de perspectivas y fomentar un diálogo más exclusivo y equitativo. En la sociedad, el ACD desvela los entremados ideológicos y políticos que moldean los discursos sociales, permitiendo una comprensión más profunda de las dinámicas y poder dominación en el juego. Gracias. Para finalizar el análisis crítico del discurso, también podemos decir que al revelar cómo el lenguaje refleja y mantiene las relaciones de poder, el análisis crítico del discurso examina las estructuras lingüísticas, el uso del lenguaje y los contextos sociales para descifrar cómo se construyen y mantienen las jerarquías sociales para legitimar ciertas formas de poder. El análisis crítico del discurso también muestra cómo el lenguaje puede usarse para resistir estas estructuras dominantes para desafiar lo que lo convierte en un poder. Herramienta crucial para comprender y cuestionar las dinámicas de poder en la sociedad. El análisis crítico del discurso contribuye a revelar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales de varias maneras. Por ejemplo, desempeñando ideologías, que es descomponer el lenguaje para revelar las ideologías subyacentes como el sexismo, racismo o clasismo, también presentes en los discursos. El otro discurso es revelando poder y dominación, que es permitir identificar cómo el lenguaje puede ser utilizado para mantener estructuras de poder y dominación, así como para desafiar y resistir a estas estructuras. El tercero es contextualización del discurso. Ayuda a comprender cómo el contexto social, político y cultural influye en la producción y recepción del discurso. Y para finalizar, el último discurso es exponiendo sesgos y manipulaciones. Esto nos permite identificar sesgos y manipulaciones en el discurso que reflejan y refuerzan relaciones de poder desiguales. En resumen, el análisis crítico del discurso proporciona herramientas para desentrañar las dimensiones ideológicas, políticas y dominantes presentes en los discursos sociales, lo que es fundamental para una comprensión crítica de la comunicación humana. Muchas gracias, que estén muy bien.